Buenas tardes, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de cuarto de semestre de Psicología, en el cual les vamos a explicar el psicoanálisis, el modelo dinámico de la mente. Mis compañeras son Angelice Muñoz Carvajal, María Camila Díaz Maceto y Luisa Fernanda Bedoya. El deseo, en el cual Freud nos cuenta sobre el sueño de su hija Ana, en el cual una mañana la bebé de 19 meses presenta un ataque de vómito. Por consecuencia de ello, la bebé no come durante todo el día, no recibe alimento, por lo cual la noche ella tiene un sueño de deseo y en el cual la Ana grita fresas, fresas, pudín, y yo, ay no, omelette. En ese tiempo ella tenía el hábito de usar su nombre primero para expresar la idea de tomar posesión sobre algo. Lo que Freud nos explica sobre el principio del deseo es que él tomó o comparó el sueño de su hija Ana con el de su paciente, en el cual Ana muestra como deseo inocente, en el cual ella cuando despierta, ella dice inocentemente fresas, fresas, pudín, y a comparación de su paciente, el deseo que ella siente o felicidad es ver a un viejo amor que ella tuvo, y es ese deseo que ella crea, pero no es algo inocente. Después del funeral del padre Freud empezó a practicar en él el psicoanálisis. Se dice que él, después de la muerte de su padre, empezó a soñar constantemente con él, pero después le pareció que eso era una tontería, porque empezó a analizar que eso eran deseos en él reprimidos. Ya referente a los sueños de la madre, dice Freud que la mamá de él era una mujer muy importante, en la cual él iba a tener una mujer mejor a su mamá. Entonces, una vez cuando estaba pequeño, Freud tuvo un sueño donde él miraba a su madre muy tranquila, que lo hacía referencia cuando se le murió el abuelo. Además de esto, a él los sueños le representaban una connotación sexual. Ya referente al sueño que él tuvo con su madre, eso eran unos sueños de angustia, pero en sí no se sabía él explicar qué tipo de angustia, si sexual, emocional o una angustia de muerte o miedo. Freud nos explicaba que los sueños son todo aquello que la conciencia no quiere aceptar. Como ya anteriormente les expliqué, los sueños son todo aquello deseo reprimido de cada persona. El contenido manifiesto y latente de los sueños se pueden encontrar entre las fronteras del consciente y el inconsciente de la mente. Bueno, los sueños es un proceso donde se dice que es una distinción entre el disfraz, que es el fácil acceso a las ideas menos accesibles de la mente. El manifiesto hace referente a todo aquello que es la máscara. Y latente hace referencia a todas las ilustraciones como impulsos, deseos, de disfraces de criminales, pensamientos malos. El principio de la realidad. El infante ahora esperará hasta encontrar el sistema perceptual preinconsciente de una transicación de la existencia de la realidad. Es una orientación basada en una prueba de la realidad en la cual brinda al infante una asignación confiable del placer. Procesos del pensamiento primario y secundario. Freud caracteriza esa agrupación en el inconsciente como, primero, un proceso primario de pensamiento de los sueños,
manifestaciones y síntomas neuróticos. Y 2, como el proceso secundario se caracteriza por el interés de las exigencias de la realidad y por la capacidad de postergar la gratificación. El significado del inconsciente en el psicoanálisis. Bueno, esto hace referencia a un lugar psíquico muy desconocido donde la conciencia no puede llegar. Es un lugar, digámoslo así, que se reúnen los sentimientos, deseos reprimidos de la persona. Esto es un lugar donde no se puede llegar fácil. Además de esto, Freud distinguía 3 significados del término inconsciente, que era descriptivo, dinámico y sistemático. La metapsicología de la represión. La metapsicología, que significa por encima o más allá de la psicología, en el cual los impulsos exigen la satisfacción y cuando ésta se acerca, el resultado usualmente es el de placer. Parece entonces que una de las condiciones para que un impulso se someta a represión es que su satisfacción sea al mismo tiempo placer. En consecuencia, la represión ocurre cuando el equilibrio entre el placer y el displacer se inclina en dirección a este último. La represión primordial es la fijación o la paralización en el desarrollo de la idea o un impulso reprimido. Los componentes de la metapsicología son descriptivo, sistemático, topográfico, dinámico, económico, genético y adaptativo. Pulsiones del inconsciente. Anteriormente los términos como excitación, impulso, deseo y tensión, Freud los reemplazó por el término de pulsión. Un trabajo metapsicológico que lo llamó las pulsiones y destinos de las pulsiones, en donde realizó 2 distinciones entre estímulos y pulsiones, que los estímulos físicos recaen en el organismo que vienen de la parte externa o del ambiente, mientras que las pulsiones se desarrollan dentro del organismo, no podemos huir de estas ni evitarlas. La segunda característica distintiva que realizó Freud es que los estímulos solo tienen un impacto temporal, mientras que las pulsiones terminan solo cuando se satisface la necesidad. Para Freud y para Breuer, el sistema nervioso tiene la tarea de dominar los estímulos, aquellos que vienen de la parte del ambiente, de lo externo. Pero para el caso de las pulsiones, este no puede dominarlo, ya que solo a través de la satisfacción es que puede terminar dicho impulso. Freud distingue 4 características de los impulsos y el primero de estos es la presión, es que se describe como la fuerza y la potencia con la que se emite la pulsión hacia la mente. Un ejemplo claro que podemos dar en la presión es la privación del alimento, es que la privación del alimento durante 24 horas produce mayor presión de pulsión hacia el hambre, mientras que la privación por 2 o 3 horas, la presión pulsional será menor. Como segunda característica tenemos el propósito. Todos los impulsos pulsionales tienen una meta o propósito que es satisfacer o reducir la tensión. Un ejemplo claro que podemos dar son las pulsiones sexuales, que su meta principal es satisfacer el órgano, generar placer en el órgano. La tercera característica que tenemos es el objeto y el propósito último de la satisfacción. La pulsión debe tender a buscar un objeto concreto que reduzca la tensión. Por lo regular este objeto lo encontramos o lo buscamos en la parte del exterior, en el ambiente que nos va a generar una satisfacción. Como cuarto tenemos la fuente.
La fuente de las pulsiones se establece en los procesos físico-químicos del cuerpo. Por ejemplo, las pulsiones sexuales, su fuente fisiológica son las secreciones hormonales, la actividad del sistema nervioso y la excitación de los genitales. Freud propuso unas teorías de las pulsiones y las denominó pulsión de muerte y pulsión de vida. La pulsión de muerte usó el término de Tánatos, que es el nombre del dios de la muerte, y hace referencia a los instintos de agresión. Y la pulsión de vida, que usó el término de Eros, que es el dios del amor y dios de la vida. En están los instintos de amar y del placer. Seguidamente, Freud creó un modelo estructural de la mente en donde encontramos el ello, el superyo y el yo. El ello hace referencia al principio del placer. Es el inconsciente y el componente más antiguo de la personalidad. No conoce juicios de valor, no conoce el bien ni el mal, no conoce la moralidad. Contiene representaciones mentales que conllevan a satisfacer necesidades. Este modelo estructural, el ello, mantiene en conflicto con el yo y con el superyo. Seguidamente tenemos el yo, que es la parte del consciente que tiene la persona, donde se tiene el control lógico. Opera con base en el principio de la realidad y se caracteriza como ser un ser crítico, organizado y realista. Equilibra los deseos del superyo y del ello. Seguidamente tenemos el superyo, que es el preconsciente. Restringe y regula al yo. Maneja los valores, el código moral, las normas de la sociedad, las conductas impuestas por los padres, y es aquí donde encontramos nuestras metas y deseos de ser exitosos. Cuando el superyo se opone al ello, el yo será el encargado de lidiar entre ambos. Posteriormente tenemos la evaluación del psicoanálisis teórico, que es necesario mencionar algunas de las aportaciones y de las contribuciones del trabajo de Freud, que Freud realizó durante mucho tiempo acerca del psicoanálisis y el modelo dinámico de la mente. Y el primero de ellos es que él estableció muchos trastornos que se consideraban orgánicos en la realidad, que en realidad eran causas psicológicas, causas de la mente. Segundo, tenemos que demostró que la terapia verbal puede ser una forma de tratamiento psíquico. Como tercero, indicó que además del pensamiento consciente, también ocurren procesos inconscientes. Su trabajo señaló la importancia de los deseos de la persona